qué es Podemos o qué no es Podemos? Bueno, yo diría que antes de caracterizarlo en clave de partido o movimiento, en clave de ese supuesto debate en el que no creo que realmente se esté produciendo, o como insinuaba, tapadera de otra cosa, yo sí haría una radiografía de cómo percibo a Podemos desde la distancia más allá del debate que actualmente se está produciendo, de cara a Vista Alegre 2. En primer lugar, para mí Podemos es ante todo un fraude político, como lo fue el PSOE de Felipe González. Pero con una diferencia entre 1976-77, ya con la legalización de los partidos políticos, y 1985, que es cuando se produce pues la decepción más clara entre muchísimos votantes del PSOE con el tema de la OTAN, el recorrido que hace el PSOE para irse bajando los pantalones ante el sistema es mucho más lento que el que ha hecho Podemos en apenas 3 años de existencia, no llega a 3 años. Voy a poner algunos ejemplos. Podemos ha pasado de un discurso anticasta, que lo empleaba para no hablar de la caracterización del Estado burgués y sus relaciones con las clases a las que representa, o de la estructura de una sociedad dividida en clases, ha pasado a dejar de usar el término porque ellos mismos se han convertido ya en una neocasta empotrada en el sistema institucional. Y las luchas internas que se han producido casi desde el primer día a nivel local, en Canarias, en Baleares, en Galicia, en Valencia, en Euskadi, en Navarra, en Madrid, en Andalucía, en Cataluña. Yo creo que no hay una sola comunidad autónoma en que no haya habido luchas. Han sido siempre por las listas, bien para representación institucional o bien para cargos internos. Bueno, eso a mí me parece que en la definición que ellos hacen de casta, que por cierto la toman de pensadores prefascistas como Pareto y gente similar, yo creo que encaja bastante con ese tipo de comportamiento que ahora mismo se está reproduciendo ya a nivel central. Del discurso de la ruptura del caldado constitucional, los procesos constituyentes y el asalto a los cielos, han pasado al asalto al escaño, a cuidar el lenguaje del cambio constitucional y no dar mucho miedo, o el mínimo posible, y a debatir precisamente sobre el tema de dar miedo o no dar miedo, y a considerar la cuestión monarquía-república como un asunto menor, incluso de regalarle Juego de Tronos al rey. De presentarse como indignados a tener montones de liberados. De una pose aparentemente airada a presentar sus propuestas ante el Círculo de Economía de Sitges y a afirmar por boca de Pablo Iglesias lo siguiente, leo textualmente, ya gobernamos en las principales ciudades del país y hemos reducido la deuda y aumentado el gasto público. Donde gobernamos hemos conseguido mejorar en el ranking de ciudades atractivas para la inversión. Dicho en plata, señores capitalistas, no se preocupen ustedes porque el capitalismo no tiene alternativas. Algo así dijo más tarde Pablo Iglesias. O afirmar, como hizo el secretario de Podemos en el municipio de Madrid, Jesús Montero, que la familia Botín, dijo textualmente, contribuía al bienestar social. Hombre, claro, uno luego se entera que este hombre estuvo trabajando en la Fundación Universia, que es la vía de penetración en la universidad pública del Banco de Santander. Bueno, uno va entendiendo cosas, ¿no? O aquello que dijo Carolina Vescanza de empresarios dignos y decentes, que son la mayoría de este país, en contra de la corrupción en el ámbito público hay muchos. No hay ningún motivo para creer que los empresarios no están a favor de los derechos humanos. Esta mujer de relaciones laborales y de cambio en las relaciones laborales debe saber muy poco. Lo entiendo. Si ella proviene de una familia de empresarios en laboratorios Vescanza, pues bueno, se entiende algunos discursos, ¿no? Pero Podemos es también un sistema de reproducción de las élites burguesas y de los servidores del Estado capitalista, ya sea en su forma de representantes institucionales o de nuevos funcionarios de la administración de dicho Estado. Voy a poner solo algunos ejemplos. Pablo Bustuindi estudió en París y en Nueva York, hijo de la exministra del PSOE y miembro del Consejo de Administración de Red Eléctrica Española, Ángeles Amador. Hablemos de pobreza energética. Marc Bertomeu, de Podemos Barcelona, hijo de Jordi Bertomeu, presidente y director ejecutivo de la máxima competición europea de baloncesto. Íñigo Errejón,
hijo de José Antonio Rejón Villacieros, miembro de la casta funcionarial desde el inicio de la democracia, asesor de Manuel Chávez en la Junta de Andalucía y alto cargo, actualmente ocupa el nivel 30, el máximo de la administración, con todos los gobiernos de la democracia. Ramón Espinar, hijo del exalcalde del PSOE por Leganés, expresidente de la Asamblea de Madrid, exconsejero de Caja Madrid y usuario de tarjetas Black. Carolina Vescansa, que no se presentará a futuros cargos, como decía antes, hija del dueño de los laboratorios farmacéuticos Vescansa y sobrina del fundador de la multinacional Televes, Jorge Lago, que en 2015 poseía entre dos cuentas bancarias la bonita cifra de 840.000 euros, además de pisos, oficinas y plazas de garaje. Puedo seguir, Puedo seguir, porque la lista es muy amplia. Es decir, no me parece un asunto anecdótico. Yo estoy nombrando gente dirigente. Pero Podemos también es un muro de contención dentro del proceso de deslegitimación creciente de las estructuras políticas e institucionales del poder burgués. Cada vez se cuestiona más que un cambio que merezca tal nombre pueda venir por las urnas. Basta con mirar a Syriza. Podemos es en estos momentos un elemento de refresco del sistema de representación y un granero de conservación de los votos de los progres, es decir, gente que votaba PSOE y una buena parte de los de IU. Esos que con el estado del bienestar a la nórdica se dan por satisfechos, aunque el modelo se esté yendo al carajo lentamente. Ideológicamente, pues cubre la misma función que el 15M. Antes se decía que las revoluciones no se hacen por la ideología, que los lemas como paz, pan y tierras eran los lemas de la Revolución Rusa. Sí, efectivamente, pero los lemas del 15M eran transparencia, referéndum, democracia participativa, cambio de sistema electoral. Bueno, a mí me parece que las características de unos lemas y otros eran notablemente distintos, ¿no? Pero bueno, quiero volver al tema. Digo que cumple la misma función que el 15M porque lo que hace es transmitir un discurso de disidencia controlada, que yo creo que está elaborado en otro lugar, que ha sido mediáticamente reproducido, como lo fue el del 15M. Y en este sentido me gustaría recordar el artículo de Ángeles Díaz, muy poco prácticamente nacido Podemos. Podemos un fenómeno mediático que pretende ser político. Podemos no hubiera llegado a ningún sitio si durante un año no hubiera estado Pablo Iglesias en Intereconomía. Podemos no hubiera llegado a ningún sitio sin el apoyo de Público. Podemos no hubiera llegado a ningún sitio sin el apoyo de La Sexta. Ningún partido español ha recibido tal poder mediático. Y recordemos que los medios de comunicación son siempre medios de grandes empresas, medios del capital. Detrás están bancos, están constructoras, están financieras, están grandes corporaciones industriales, especuladores, etcétera. Podemos es el que habla del IBEX 35, para no hablar del capitalismo globalmente, porque la palabra capitalismo igual sataniza. Podemos es el que niega el eje derecha-izquierda, el antagonismo de clases, prefiere hablar de la gente, es el que habla de cosas como que parcela el lenguaje y habla de pobreza energética, de pobreza vegetal, de pobreza habitacional, etcétera. Cuando la pobreza es global, yo, no creo ser una persona que tenga un problema de pobreza energética, pero que me pueda ir a esquiar a los Alpes. Creo que hay una contradicción ahí, ¿no? Claro, cuando no se habla de pobreza en sentido global, lo que se está haciendo es ocultar las causas de la pobreza. ¿Y cómo tiene eso que ver con un sistema económico concreto? Y con la forma en que el sistema económico concreto está haciendo pagar su crisis a los sectores subalternos, a las clases trabajadoras. En definitiva, para mí Podemos es un producto de ingeniería social en el que los actores se ajustan a un libreto diseñado en otra parte y que fue realmente un peligro que habría sido, si fuera realmente un peligro, habría sido silenciado desde el minuto cero. En cuanto a la relación de partido-movimiento, yo sí coincido en parte con lo que dice el anterior contertulio. Es decir, a las bases de Podemos se les ofrece una especie de movimiento político. Las bases, todo el poder para las bases, se llega a decir, todo el poder para los círculos. Sin embargo, lo que se construye, y eso detona además en junio de 2014 en la Asamblea de Lavapiés, la primera crisis. Lo que se construye es un partido vertical, monolítico, que responde a la ley de hierro de la oligarquía de Michels, donde todo el poder es concentrado en la cúpula y dentro de la cúpula, al servicio
del secretario general, alguien que pone su cara en la papeleta, y no es una cuestión de que así se reconoce más a un partido porque es más conocido el personaje, eso es un cuento. El motivo es otro. El motivo es entronizar un líder que tenga una comunicación directa con sus masas. ¿En ese sentido tendría elemento de movimiento? Sí, por la comunicación directa. ¿Para qué sirve el partido? Para ser el mediador de esa comunicación directa. De cualquier manera, Podemos es una organización profundamente oligárquica. Hoy los círculos están vacíos. Muchos literalmente carecen de vida alguna. Incluso se han dado casos de disoluciones de ellos. De acuerdo, Óscar.